Hola, ¿qué tal, profesora? Buenas noches. Soy Sofía Jiménez Torija y vamos a hablar un poco. Es el conjunto de cambios que experimentan todos los seres humanos desde el momento de nuestra concepción hasta la muerte y se le denomina también desarrollo del ciclo vital. Vamos a hablar un poco de la personalidad, la cual son los patrones de rasgos emocionales, cognitivos y comportamentales que son persistentes a lo largo del tiempo. Existen estudios de la personalidad y se pueden remontar alrededor de un siglo antes de Cristo. Para este estudio se tomaron en cuenta varias cosas, como lo que es la personalidad, a través de medios explicativos utilizando instrumentos de medición, los cuales veían los rasgos y el carácter. Existe la teoría de la psicodinámica de la personalidad, la cual es el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y que por lo general se dan fuera de la conciencia. Además, también existe una que se llama fenomenología o fenomenológica de la personalidad. Conforme el hombre evoluciona en la vida, va logrando obtener niveles superiores de funcionamiento, teniendo en cuenta que la persona es responsable de sus propias actuaciones y por ende de sus consecuencias. Por otra parte, encontramos la teoría de los rasgos, que ésta se refiere a las características particulares de cada individuo, verificando lo que es el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores. Por otra parte, tenemos la teoría de la conductual de la personalidad, que es moldeabilidad, que es el ambiente en el que determina la personalidad de los individuos. Así pues, contamos con la teoría cognitiva de la personalidad, la cual dice que esta teoría plantea que la conducta está guiada por la manera como se piensa y se actúa frente a una situación. Sin embargo, no deja de lado las contingencias que ofrece el ambiente inmediato ante cualquier situación. Y por último, tenemos la teoría integradora. Esta teoría no se limita a describir o explicar, sino debe incluir los tres aspectos, que es el temperamento, el carácter, la inteligencia. Debe tener factores en cuenta como el consciente e inconsciente, las conductas observables e internas, las cuales deben incluirse, y no se limita a las diferencias y semejanzas. Por ello, en conclusión, puedo decir que aunque se han realizado muchos estudios a lo largo de la historia de lo que es el concepto de personalidad, no se han establecido criterios universales para identificar perfiles de personalidad. Algo fundamental también para el desarrollo humano es la motivación, la cual es algo que puede ayudar a cualquier individuo a mantenerse en acción, lograr los procesos necesarios e implementar las acciones pertinentes para conseguir un logro, objetivo o saciar una determinada necesidad. Generalmente, al hablar de motivación, nos referimos a las fuerzas internas o externas que actúan sobre un individuo para disparar, dirigir o sostener una conducta. En términos técnicos, muchos autores la definen como la raíz dinámica del comportamiento, lo cual quiere decir que toda forma de conducta nace en algún tipo de motivo. Dicho en términos más sencillos, la motivación es la energía psíquica que nos empuja a emprender o sostener una acción o una conducta. Su desaparición acarrea necesariamente el abandono de lo que se hace. Por eso es mucho más difícil alcanzar objetivos cuando se carece de motivación. La motivación es la que nos permite crear hábitos, intentar cosas nuevas, sostener el esfuerzo en alguna tarea que consideremos gratificante o productiva, e incluso es necesaria para satisfacer determinadas necesidades fundamentales. Existe una teoría que ha resistido el paso del tiempo y con todos los perfeccionamientos que quieran introducirse, ofrece una gran claridad y profundidad, pues su hallazgo fue el resultado de trabajos muy rigurosos. Estamos hablando de la pirámide de necesidades de Abraham Maslow. Podemos definir una necesidad como la distancia, hiato o vacío que existe entre la situación tal como una persona la está viviendo en el presente y tal como le gustaría vivirla en el futuro. Maslow estableció una serie de proposiciones sobre las necesidades humanas que se concretan de esta manera. Las necesidades de las personas están jerarquizadas según su importancia. Si observamos el gráfico, las necesidades fisiológicas ocupan un espacio mayor y se imponen con una urgencia al individuo. Estas necesidades son las fisiológicas o básicas,
Después continúa con las de seguridad, después las sociales, las de estima y por último las de autorrealización. Por ello decimos que la capacidad de deseo del hombre no conoce fin. Una vez satisfecho un nivel de necesidades, el individuo tiende hacia el nivel superior. Por supuesto, hay muchos individuos que se quedan detenidos en un determinado nivel, satisfaciendo indefinidamente un determinado tipo de necesidad y no mostrando sensibilidad hacia otras necesidades. Ese enorme interés, la motivación, ya que por un lado es la fuente de energía para completar las tareas que nos hemos propuesto. Por otro lado, es un factor que influye en otras variables emocionales y psíquicas, como el estrés, la autoestima, la concentración, entre otras. Otra teoría muy importante de motivación e higiene es la de Herzberg, la cual propone dos niveles de necesidades, que son factores de higiene o mantenimiento, que son aquellos que evitan la falta de satisfacción pero no motivan, y los motivadores, que incluyen realización, reconocimiento, responsabilidad y el trabajo mismo. En general, los factores de higiene se refieren a las necesidades primarias que se identifican en la pirámide de Maslow, puesto que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad, mientras que los factores de motivación se relacionan con las necesidades secundarias, incluyendo las necesidades sociales y de autorrealización. Las potencialidades del ser humano y factores que afectan su desarrollo. La naturaleza y el ambiente, ¿cómo influyen en nuestro desarrollo la herencia o la naturaleza y la experiencia que incluye el ambiente en el que vivimos? Tenemos lo que es la continuidad y etapas. Los cambios son una realidad. Los adultos son muy diferentes de los niños, pero la diferencia es tan grande como la que existe entre un árbol y su semilla. Una diferencia que es un fruto de un crecimiento gradual y acumulado, o es más bien como el caso de la mariposa y la oruga, una diferencia de etapas. Estabilidad y cambio. ¿Cuánto cambiamos? ¿Pueden variar nuestros rasgos individuales? Estas cuestiones que señala Myers podemos considerarlas como punto de partida con la cual se genera una discusión que aún continúa sin llegar a acuerdos. Para llegar a potencialidades del ser humano tenemos varios factores, que son el biológico, psicológico, socioculturales y el ciclo vital. Al combinar los cuatro factores del desarrollo, se obtiene una visión del desarrollo humano que abarca el ciclo de vida, pero que toma en cuenta los aspectos únicos de cada fase de la vida. Desde esta perspectiva, se puede concebir cada historia de vida como una compleja interacción de los cuatro factores. Una forma de comprenderlo es analizar la vida desde la mirada retrospectiva de un anciano. Identificación de la realidad personal. La realidad personal es el mundo, el entorno, las circunstancias, las personas, el ambiente, las actitudes, los objetos y los eventos que rodean a las personas en cuestión, los elementos de su vida con los que convive y se desarrolla como ser humano, no la amplia gama de realidades subjetivas en la que la persona puede tomar parte. Por ello decimos que la calidad de la realidad personal de un individuo depende básicamente de la capacidad de conectar bien con los estímulos externos o la realidad externa. Practicar su uso en la vida real es muy importante para mejorar la calidad de nuestras decisiones, actos y reacciones. A su vez mejoran la calidad de nuestras vidas. Pero para llegar a la identificación de la realidad personal es necesario tener autoconocimiento y autoestima. El autoconocimiento es el concepto de nosotros mismos, de nuestras capacidades, limitaciones, cualidades y defectos. Es la capacidad de introspección y la habilidad de reconocernos como individuos únicos, diferentes de los demás. El autoconocimiento está ligado directamente con la aceptación y la autoestima. Cuando nos conocemos y nos queremos, podemos aprovechar nuestro potencial y tener conciencia de nuestras limitaciones. De esta manera, también adquirimos la seguridad suficiente para enfrentarnos al mundo que nos rodea y desenvolvernos con naturalidad en los diferentes ámbitos que nos definen, o sea, la familia, la escuela, los amigos, el trabajo, etc. ¿Por qué la importancia del autoconocimiento? Porque se trata de ti, porque al saberlo podrás emprender actividades y proyectos en los que puedes dar lo mejor de tus cualidades y poner límites en aquello que no eres capaz de cumplir. Por otra parte, el autoconocimiento te da autorrespeto
y este concepto está directamente ligado a la autoestima. Cuando te respetas, te estás aceptando tal y como eres, sin lastimarte porque algo no te sale bien. La persona que se autorrespeta se quiere, se conoce y se acepta tal y como es, y en esa medida puede relacionarse con los demás sin complejos. Siempre habrá personas mejores y peores que nosotros en diferentes aspectos de la vida. De eso se trata, de respetarnos en nuestras diferencias. Al obtener el autoconocimiento y la autoestima, podemos llegar a una superación personal, el cual tiene varios aspectos. Uno de ellos es el físico, el afectivo, el intelectual, el social, el creativo, el estético, el moral y el espiritual. Para saber y entender el significado de superación y comprender si vas por buen camino y tu crecimiento está siendo integral, debes evaluarte y detectar en dónde tienes fallas para poder mejorarlas. ¿Qué es superación personal? El crecimiento personal es integral e involucra todas las áreas de tu vida, porque de nada vale ser un excelente profesional con una buena remuneración económica si eres una mala persona y no tienes buenas intenciones con quienes te rodean. Lograr ser una mejor versión de sí mismo es lo que implica la superación personal y profesionalmente. La superación propia muchas veces solo se ve enfocada en el aspecto profesional, pero es necesario que el crecimiento sea general para construir un futuro mejor y tener una mejor inserción en la sociedad. La superación propia o superación emocional es como el motor de los seres humanos para conseguir el significado de deseo de superación y todo lo que tenga en mente, porque es un proceso que lleva a la autorrealización y le permite a los seres humanos tener una mejor calidad de vida.